¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame. Mire, ¿tiene usted la seguridad de que va al cielo? ¿Está usted seguro que va al cielo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo sabe? Bueno, yo rezo y leo mi Biblia todos los días y me encomiendo a Dios todos los días antes de salir. Muchas gracias. Ok, está bien. Permiso. ¿Qué cree usted del cielo? ¿Cuál es su impresión acerca del cielo? Bueno, yo creo que es un lugar donde todos quisiéramos ir. Y, bueno, perdóname que le haga esta pregunta. ¿Está usted segura que va al cielo? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, me siento bien con Dios. Me va bien en lo que hago. Ayudo a todo el que puedo. Hago muchas obras de caridad. En fin, de todo un poquito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor. Aquí como que los buses tardan bastante en esta parada, ¿no? Sí, siempre demoran bastante. ¿Va para la casa? Sí, yo acabo aquí salir del culto, yo soy cristiano. Ah, es cristiano. Sí. Ah, ya. Bueno, déjeme aprovechar. Perdone que le haga esta pregunta, quizás parecerá una redundancia, pero ¿usted tiene la seguridad de que va al cielo? Sí, mire, usted ve la iglesia que está aquí al lado de la tienda, yo fui bautizado allí. Ya. Sí, yo voy para el cielo. ¿Hace cuánto fue bautizado usted? Ya hace 2 años. Ah, qué bien, qué Yo participo activamente en la iglesia, hago diferentes cosas, dirijo el culto, canto en el coro, en fin, muchas cosas. Me siento preparada para el cielo. ¿Que si voy al cielo? Claro, si soy el pastor de una congregación. Sí, hombre, si Dios hasta ha hecho milagros en mi vida. Yo estoy bautizada por el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Ah, sí, mis parientes son cristianos. Es más, mi papá es pastor. Créeme que ha sido sumamente interesante escuchar los diferentes conceptos y criterios de la gente en los cuales se basan para asegurar su estadía en el cielo al otro lado de la eternidad. Por otro lado, nos convendría en gran manera asegurarnos si esos criterios son válidos delante de Dios. Es más, cualquier cosa que se predique o se diga en relación a la palabra de Dios, nosotros necesitamos corroborarlo personalmente. ¿Cómo? Yendo a la misma palabra de Dios, yendo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Honestamente, no sé cuán interesado pueda estar usted en esto, pero estoy seguro que al final de sus días, usted va a querer ir al cielo. De eso estoy plenamente convencido. Cualquiera persona en sus 5 sentidos va a querer ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. Pero, amado oyente, eso va a depender de su creencia. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que gobierna su mente? Porque usted va a actuar de acuerdo a lo que cree. El fruto de su vida, que es lo que Dios va a evaluar para ya sea darle la entrada al cielo o negársela, va a depender de lo que usted cree. Su vida manifestará lo que está reinando en su mente. Por consiguiente, es de suma importancia asegurarse que lo que cree esté en línea con lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, al considerar cada una de estas respuestas dadas en esta pequeña encuesta, me decía a mí mismo, ¿qué mejor manera de lidiar con ellas que yendo directamente a lo que Dios ya ha establecido? Y para tal efecto deseamos remontarnos al inicio. ¿Y por qué al inicio? ¿Por qué al principio? Porque es importante saber el principio de las cosas para entonces saber cómo trabajarlas. Ahora nos dice la porción en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versos del 26 al 27, lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde el principio, Dios le dio el señorío al hombre sobre la tierra, para cuidarla, para sojuzgarla. Y nos sigue diciendo la porción en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Pero qué imagen? A la imagen espiritual de Dios. Es que, como nos lo dice la palabra en el libro de Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Por consiguiente, la imagen espiritual a la cual el hombre fue hecho, en relación a su semejanza a Dios, fue a imagen espiritual. En otras palabras, así como Dios es bueno, el hombre también era bueno cuando había sido creado. Así como Dios es un Dios de paz, había paz en el hombre, hecho a la semejanza espiritual de Dios. No igual a Dios, semejante espiritualmente a Dios. Porque Dios es un ser único. Él es omnipotente. Y ese es un atributo de Dios mismo que Él no comparte con nadie. Omnipotente, todo poder. Dios es omnisciente. Él tampoco comparte eso con ningún ser humano. Él es el único que lo sabe todo. Él es Dios eterno. No tuvo principio ni tampoco tendrá fin. Ese es el significado de lo que es ser eterno. Él tampoco comparte eso con nadie, porque eso es de Él. Eso es únicamente de Dios. Ahora, tal como nos lo dice la palabra, el hombre fue creado del polvo de la tierra, y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando había sido creado, estaba su cuerpo ahí. Del polvo de la tierra había sido creado, pero estaba allí inerte. Ahora, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, algo salió de Dios y penetró en la vida de aquel ser inerte, constituyéndolo ahora en un ser viviente, tal cual como su creador lo quería, perfectamente hecho como Dios lo quería, con una pureza única en su interior. Dice la palabra que cuando Dios lo vio, Dios dijo: óyeme, esto está bueno, esto es bueno, yo me gozo con lo que he hecho. El creador deleitándose con su creación, con lo máximo de su creación, que era el hombre. Y el hombre, teniendo la mente de Dios, teniendo el corazón como el de Dios, siendo hecho semejante a Dios, deleitándose con su creador. Y de la misma manera, la mujer cuando había sido creada. Tal fue la experiencia de Adán y Eva. Así mismo había sido en el principio. Totalmente limpios, totalmente puros, nada entre Dios y ellos, pero en constante comunión diariamente. ¿Pero qué ocurrió? Al pasar el tiempo, ambos desobedecieron a Dios. Ahora mismo no es importante definir en qué consistió la desobediencia. Lo importante es saber que ambos le fallaron a Dios, desobedecieron a un mandato que Dios les había dado, pecaron contra Dios, y ese fue su primer pecado. Ahora quiero hacer énfasis en algo que es sumamente importante en todo este asunto de la creación. En el momento en que pecaron, toda la creación quedó afectada. Todo lo que Dios había hecho, que al Él observarlo había dicho que era bueno, quedó distorsionado en el momento en que el pecado se introdujo a través de Adán y Eva. Es importante darnos cuenta de la gran tragedia que este mal produjo al resto de la humanidad, aún hasta nuestros días. Dios le dijo a Adán: por ese pecado que cometiste, por haberme desobedecido, maldita será la tierra. Porque el asunto no quedó allí, pero se ha regado al resto de la humanidad hasta nuestros días. Esta es la razón por la cual la palabra nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La más triste consecuencia de ese mal fue la separación del hombre de Dios.
En el momento en que ambos pecaron, esa relación de ellos con la fuente de vida, quien es Dios, la fuente de vida física y la fuente de vida espiritual, fue cortada. ¿Por qué? Por el espíritu rebelde que se desarrolló en ellos en el momento en que le fallaron a Dios. Es que ¿cómo puede tener Dios comunión con alguien o con quienes se rebelan contra Él? Lo hicieron voluntariamente. Ese fue un acto voluntario de ambos. Deliberadamente desobedecieron a Dios sabiendo lo que Él ya les había dicho que no hicieran. Esto nos muestra claramente, amado oyente, que el pecado fue la causa de la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Y no solamente aquello, pero también la causa, la raíz de todos los demás males que estamos atravesando como consecuencia de ese primer mal en los días de la creación. El hombre perdió todas esas cualidades espirituales que poseía, aquellas que Dios le había dado, que lo habían convertido en un ser semejante a Dios por la introducción del pecado en su vida. Desde ese momento, el hombre murió espiritualmente, pasándose esta muerte al resto de la humanidad, tal como lo leímos en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, que nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Bueno, la muerte es esa separación espiritual de Dios. Ahora, esto nos dice que el hombre está sujeto a muerte espiritual. Y no solamente a muerte espiritual, pero también a la muerte física, que es también consecuencia, es producto del pecado. Yo espero que estemos percibiendo los estragos que el pecado ha causado en esta humanidad. Esta es la razón por la cual la palabra nos dice en el mismo libro de Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el hombre en pecado está destituido de la presencia de Dios, no tiene acceso libre a la presencia misma de Dios. Y a la vez nos sigue diciendo en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y muerte física. Y si el hombre se mantiene en ese estado de separación espiritual mientras está vivo físicamente hablando y es sorprendido por la muerte física, quedará separado de Dios para siempre. Y ese es el infierno, amado oyente. Separado de Dios, sin paz, sin gozo, sin satisfacción, cualidades, bendiciones que solo Dios puede proveer. Es que el infierno es una condición espiritual en el individuo, una condición de tormento constante, una condición de tormento sin fin. Estamos hablando de toda una eternidad sin la presencia de Dios. Ojalá pudiera darse cuenta, amado oyente, que este es el mayor dilema de la humanidad. Si en su vida hay pecado, ese es su mayor dilema. ¡Qué tremendo dilema! Es como quien observa su vida y se da cuenta: oye, tengo un mal en mi interior, tengo un mal que heredé, que es natural en mí. Soy malo por naturaleza, soy mentiroso por naturaleza, soy peleón por naturaleza, soy boquisucio por naturaleza, soy ladrón por naturaleza, soy orgulloso por naturaleza. Y no tengo en mí la capacidad de librarme de esto. Esto es parte de mí. No tengo la capacidad de poder dejar de hacer estas cosas. Todo esto me atormenta. Y lo peor del caso es que si me mantengo en esta condición y muero así, estaré eternamente atormentado. Yo le digo, ese es un tremendo dilema. Ese sí es un problema. Es que Dios, en su justicia, siendo Él naturalmente justo, Él necesita ejecutar la justicia ante toda acción que es mala. Él necesita dar la paga. Él necesita recompensar conforme a las acciones del individuo, porque Él es así. No actuamos de esta manera en relación a la aplicación de las leyes terrenales. Si él lo robó, bueno, él tiene que pagar por aquello. Él cometió el asesinato, bueno, él tiene que pagar por ese asesinato cometido.
Eso no se puede dejar así por así nada más. Hay que ejercer, hay que aplicar la justicia. Bueno, ¿de dónde cree usted que aprendimos eso? ¿De Dios? Eso vino de Dios. Bueno, es exactamente lo mismo al percibir a Dios como el juez divino, quien ejecuta la justicia conforme a las actitudes del hombre que vienen del corazón, que vienen del interior, que vienen de su espíritu, porque conforme como es su espíritu, asimismo el hombre actúa en su exterior. Ahora, conforme a todo lo dicho hasta aquí, si lo dejamos aquí, si lo terminamos, si concluimos aquí mismo, entonces la situación queda sin solución y la humanidad quedaría sin esperanza. Pero ¿sabe algo? Es allí en donde entra la misericordia de Dios. Es allí en donde entra el evangelio puro. Es allí en donde entra Jesucristo, el personaje principal, la solución para el mayor problema, la mayor catástrofe, la mayor tragedia que le haya ocurrido a la humanidad. ¿Cuál es? El pecado, que solamente puede ser purgado de la vida del individuo mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. Juan el Bautista dijo en un tiempo cuando él vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que realiza el trabajo perfecto para reconciliar al hombre nuevamente con Dios. Jesucristo. Nos dice la palabra en el libro de Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora es importante considerar esa palabra quitar. Cristo vino para quitar el pecado. Y cuando Él lo quita, ya no debe estar allí. En esto consiste la salvación. Cuando el individuo es librado del pecado, ya no lo tiene. Nos dice la palabra en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros estando muertos a los pecados. ¿Y sabe algo? Los muertos no reaccionan. La obra redentora de Cristo es tal que cuando el individuo se entrega a ella, cuando Él permite que se realiza, lo convierte en una persona muerta al pecado. No reacciona al pecado. Cesa de pecar. Deja de pecar. Cristo vino a este mundo, amado oyente, haciéndonos saber con la buena noticia, el evangelio, porque ese es el significado de la palabra evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Bueno, Cristo nos dice: yo tengo buenas noticias para ti. He venido con la solución. Yo soy la solución, dice Cristo. Yo soy la solución para tu vida. Yo soy la solución para quitarte el pecado, para librarte del pecado. Y no solamente eso, pero también tengo todo el poder necesario para mantenerte. O sea que no solamente te puedo purificar, pero también puedo ayudarte para que te mantengas sin tener que volver al pecado cada día de tu vida. Es que Cristo no vino solamente para perdonar. Él no vino solamente para lidiar con los pecados cometidos por el individuo en su actitud voluntaria y deliberada de rebelarse contra Dios. Es que todo pecado tiene una raíz. Hay una razón por la cual el hombre peca. Hay una razón por la cual el hombre incurre constantemente en el mal. Hay una razón por la cual el hombre no puede, él no posee la capacidad de poder cumplir con lo que promete en relación al abandono de hacer mal. Hay una razón, hay una raíz en todos esos males. Y Cristo vino para trabajar en la vida del hombre, para librarlo de la influencia poderosa de esa naturaleza que heredó de Adán. Y no tiene sentido simplemente perdonar los pecados nada más, cuando el individuo, motivado por esa naturaleza en él, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza rebelde, volverá a caer en esos mismos males,
Porque él no puede, en sus propias fuerzas, él no puede vencerla. Es imposible. Pero Jesucristo, por eso es que es necesario, por eso es que es tan necesario Jesucristo en la vida del ser humano. Cristo sí posee todo lo que se necesita para librar al hombre, para librar al ser humano de la poderosa influencia de esa naturaleza pecaminosa. Porque, ¿qué es lo que él hace? Él libera al hombre, gracias a Dios, él libera al hombre de la poderosa influencia de esa naturaleza pecaminosa. Y en su lugar, él pone la naturaleza de Dios, esa naturaleza divina que Dios le había dado a Adán cuando fue creado. Que cuando él lo vio, cuando el creador vio su creación, lo máximo de su creación, pronunció: oye, esto es bueno, me gusta lo que he hecho, me gusta lo que he creado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que lo que Dios está tratando de hacer a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio hecho en la cruz, ya hace muchos años atrás, lo que Dios está tratando de hacer es lo siguiente: una vez removido el pecado, una vez quitado el pecado de la vida del individuo, restaurarlo a la posición de la cual había caído en los días de la creación. Y esto es posible. Esto es posible, independientemente de lo que la gente diga, independientemente de lo que diga cualquiera persona. La palabra de Dios nos establece que esto es posible. Dios tiene poder, no solamente para limpiar de los pecados, pero también para mantener al individuo limpio en medio de este mundo impuro, en medio de este mundo lleno de maldad. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando, abusando de esa manera de la gracia de Dios? ¿Vamos a seguir pecando y pidiéndole perdón a Dios cada noche por ese mal cometido? ¿Vamos a seguir pecando y esperando que Dios constantemente derrame su bondad y su misericordia? Vuelve la pregunta en el verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta en el verso 2 nos dice: en ninguna manera. Esta es la mentalidad de aquel que ha sido restaurado a la posición de la cual cayó el hombre. Y esto es exactamente lo que Dios desea hacer en su vida, amado oyente. Esta es la salvación. Esta es la razón por la cual Cristo vino. Y es esta la condición que Dios aprueba para darle entrada al hombre al cielo. Pero para el logro de esto, para que esto sea efectivo en su vida, hay una parte que usted tiene que hacer. Dios ya hizo la suya al enviar a Cristo como representante suyo aquí en la tierra para pagar el precio que debimos haber pagado por ofender a Dios en nuestros pecados. Ya Dios dio el primer paso. A nosotros entonces nos toca dar el otro. Si usted realmente desea reconciliarse con Dios, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase, bien arrepentido, como quien desagrada haber cometido esos males. Pídele perdón a Dios y le aseguro, Dios lo perdonará. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y permite que Dios se convierta en el verdadero Señor de su vida. Niéguese a sí mismo, abandone el control que usted tiene sobre su vida y permita que Dios la controle totalmente. En esto consiste la verdadera salvación, en la reconciliación del hombre con Dios. Usted puede reconciliarse con Dios en estos precisos momentos, si así usted lo desea. Y si así también lo desea, podrá no solamente ser limpio del pecado, pero también mantenerse limpio en medio de este mundo pecaminoso. Teniendo esto como base, podemos ahora tratar con todos los demás criterios. Usted podrá sopesar y darse cuenta
si el criterio o los criterios que gobiernan su mente son de suficiente peso para darle entrada al cielo. Seguiremos.